por cualquier cosa si se demora en la conexión, ¿sí? Bien, profe, gracias. No, por favor. Creo que está grabando ahí, ¿no es cierto? Sí. Bien, Sí. perfecto. Entonces, vamos a continuar con lo que ya habían iniciado tanto con el ingeniero Caram como con el ingeniero Braco, en esto que es el estudio, ¿no es cierto?, de los circuitos de corriente continua. Habían avanzado en el tema de el estudio de los distintos métodos, pero siempre apuntando a resolver esos circuitos. ¿Y qué significaba resolver circuitos? Ni más ni menos significaba encontrar los valores de corriente, que normalmente, ¿no es cierto?, eran valores a encontrar o a determinar en los circuitos estos que habíamos estado analizando a través de distintos métodos, ¿sí? En el caso de hoy, en el caso del tema de hoy, tenemos para desarrollar método del voltaje de nodos, ¿sí? Método del voltaje o de las tensiones de nodos. Muchas veces también lo van a encontrar en algunos autores como el método de las tensiones de los nodos, ¿sí? ¿Qué eran nodos? Es decir, esta palabrita que pusimos acá, ¿sí? ¿Qué eran nodos? Si ustedes recuerdan, por allá por las primeras clases, el ingeniero, ¿sí?, había definido, ¿sí?, si yo, por ejemplo, tenía un elemento que era una resistencia de este tipo, ¿sí?, y yo la tenía que unir con otra resistencia, supongamos a través de una conexión en serie, justamente el nodo aparecía en la unión de esos dos elementos simples. ¿Recuerdan eso? Y es más, si a ese nodo, haciéndolo un poquito más complejo, venía y conectaba otra resistencia en este mismo punto, esto punto seguía siendo un nodo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. A partir de esa consideración, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, aparecían en escena dos tipos de nodo. Un nodo podía ser o simple, ¿sí? Podía ser un nodo simple, o como más, el otro tipo de nodo que se llamaba. ¿Se acuerdan de este nombre? Un nodo principal. Un nodo simple es el caso que habíamos planteado. Resistencia unida, por ejemplo, a otra resistencia en serie. Y a este nodo, por ejemplo, le llamamos normalmente a los nodos, los llamamos con números. Y un nodo principal, ¿cuál podría ser? Ese mismo ejemplo que habíamos visto recién, al cual le agregábamos un tercer elemento, una tercera resistencia. Seguía llamándose, en este caso, lo podíamos llamar con el mismo nombre, con el número 1, pero, ¿qué pasaba? Que de alguna manera ya dejaban de converger dos elementos, ¿sí?, y pasar a converger tres o más elementos. Esa es la principal diferencia que radica en lo que podría ser entonces un nodo simple a un nodo principal. ¿Sí? Es un poco como a modo de repaso, si quieren, respecto de lo que ya habían visto, como les decíamos, por allá por el comienzo del dictado de la clase. A partir de esto, entonces, nosotros podemos decir que, por ejemplo, consideremos, ¿no es cierto?, el circuito mostrado, ¿no es cierto?, en la bibliografía, en la página 53 del libro. En la página 53, ¿qué podemos encontrar ahí? Tenemos lo siguiente, fíjense. Una fuente de voltaje, que la vamos a llamar B sub A. Por acá vamos a tener una resistencia, ¿sí?, que la vamos a llamar R sub A. Aparece en serie conectada otra resistencia llamada R sub C.
R sub E. Por acá viene otra fuente de tensión, que la vamos a llamar V sub B, con sus signos correspondientes, ¿sí? Con su polo positivo y su polo negativo. Y todo esto se cierra. Y además aparecen otros elementos acá. Fíjense, una resistencia que la vamos a llamar RB. Por acá otra resistencia que la vamos a llamar R sub D. ¿Sí? Bien. Considerando entonces este circuito que acabamos de dibujar, si queremos nosotros identificar los nodos, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Fíjense. Por acá vamos a tener un nodo 1. Y les pregunto a ustedes, de ese nodo 1 que acabo de identificar, ¿qué será? ¿Un nodo simple o un nodo principal? Principal. Perfecto, exactamente. Por acá vamos a tener otro nodo principal, le vamos a colocar número 2. Aquí vamos a tener, por ejemplo, en esta parte inferior, otro nodo 3, y ya vamos a explicar por qué lo coloco ahí, digamos, ¿sí? Por acá un nodo 4 y por acá un nodo 5, ¿sí? Quiere decir entonces que los nodos, ¿sí? En total, en este caso, nosotros hemos identificado en esta red que acabamos de dibujar 5 nodos en total, ¿sí? En donde, por ejemplo, los nodos 4 y 5, ¿sí? 4 y 5 son nodos simples, y el 1, 2 y 3, ¿sí? Son nodos principales. Ahora me dirán, el 1 y el 2 no hay problema, es decir, ustedes mismos me dijeron que eran principales. Ahora, el 3, ¿será el nodo principal, así como lo tengo identificado, señalado? Les propongo que veamos, digamos, dibujemos al lado, ¿sí? Vamos a dibujar lo que sería un circuito, el mismo circuito, pero dibujado de otra manera. Fíjense, supongamos que vamos a dibujar el mismo circuito de esta manera. A ver, nodo 1, nodo 2, por acá va a estar el R sub C. Por acá vamos a tener una resistencia, otra resistencia. Por acá va a estar RB y esta va a ser la RD de mi circuito. Por acá vamos a tener la RA junto con una de las fuentes de tensión, que en este caso era la V sub A. Cierro el circuito y por acá me voy a venir con una resistencia de la otra rama, ¿sí? Que va a ser la resistencia RE, junto con otra fuente de tensión, en este caso, que va a ser la V sub B que habíamos designado anteriormente, y vamos a cerrar el circuito. Fíjense entonces, el circuito que dibujamos inicialmente lo vamos a llamar circuito A, ¿sí? Y a este el circuito B. Podemos decir entonces que los dos son equivalentes, ¿sí? Fíjense, vamos a cambiar en este caso para respetar los mismos colores que habíamos puesto anteriormente. Vamos a llamar, aquí estaría el nodo 1, fíjense el nodo principal 1, aquí estaría el nodo principal 2, ¿sí? El nodo 1 y el nodo 2 contienen la resistencia RC, como tal cual en el dibujo anterior, y me aparece acá el nodo 4, el nodo 5, que son los nodos simples, y acá aparece claramente el nodo 3 como nodo principal del circuito anterior. ¿Lo ven al dibujo? ¿Lo ven la correlación que existe entre el primer gráfico y el segundo? Sí, profe. Está clarito. Perfecto. Habiendo entendido esto y considerando, bajo la consideración de que este último circuito equivale al anterior, entonces lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es lo siguiente, fíjense.
Lo primero que hace el método del voltaje de nodos, este que estamos por ver ahora, el método de voltaje de nodos, lo primero que hace es lo siguiente, fíjense. Uy. Primero, determina un nodo principal como referencia. Ese es el primer paso para llevar adelante el método del voltaje nodo. Una vez que nosotros identificamos los nodos principales y los nodos, los simples, a esos principales, que en nuestro caso dijimos que eran el 1, el 2 y el 3, vamos a considerar uno de ellos como referencia. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar como referencia al nodo 3, ¿sí? Y por lo tanto nos van a quedar, si consideramos al 3 como referencia, los nodos principales 1 y 2 como sobre los cuales vamos a trabajar ahora, y sobre los otros nodos, segundo paso, una vez que definimos ya uno de los nodos principales como referencia, a los otros nodos que nos queden, ¿sí? A los otros nodos principales que nos queden, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes. ¿Sí? Primer pasito de nuevo, entonces. De los 3 nodos principales de mi circuito, elijo uno como referencia. ¿Cuál es? El número 3. Primer paso, cumplido. Segundo paso, vamos a aplicar sobre los nodos 1 y 2, los otros nodos principales de mi circuito, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff de las corrientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no es cierto? Eso ya lo vieron con el ingeniero. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Aplicando la ley de Kirchhoff de la corriente a este circuito, fíjense. Arranquemos del nodo 1. En el nodo 1. ¿Cómo sería la expresión de la ley de Kirchhoff de las corrientes aplicado, ¿no es cierto?, al nodo 1? Vamos a considerar que del nodo 1 todas las corrientes son salientes. ¿Sí? ¿Y qué decimos entonces? Fíjense, la tensión del nodo 1, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la rama esta de la izquierda que contiene la fuente B sub A, ¿sí? Si aplicamos la ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice? B sub 1 menos la tensión de la fuente A, ¿sí? Sobre la resistencia de esa rama, la resistencia RA. ¿Qué me está dando este término a mí acá? Esta corriente, que sería la corriente saliente que les estoy marcando acá, en este punto. ¿Lo ven ahí? Yo digo que la corriente que sale del nodo 1 es igual a la tensión del nodo 1 menos la tensión de la fuente dividido en RA. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Vamos con esta otra corriente de esta rama que sale del nodo 1, ¿sí? Como sale, le vamos a asignar el signo positivo, ¿sí? ¿Y cómo sería el valor de la corriente esta que acabamos de, la que pasa por RB? Sería la tensión del nodo 1 sobre la resistencia RB. Y finalmente me queda analizar la corriente esta, la que recorre, la que saliendo del nodo 1 pasa por la resistencia RC. ¿Qué valor tiene? Es el valor de la tensión del nodo 1, como yo la presupongo que sale del nodo 1 y se dirige hacia el nodo 2, ¿sí? Menos la tensión del nodo 2, sale del 1, es positivo, entra al nodo 2 con signo negativo, ¿sí? Dividido en la resistencia de esa rama, que es la resistencia RC, ¿sí? Entonces, esta, ¿sí?, ley de Kirchhoff de las corrientes aplicada al nodo 1, al nodo principal 1, ¿sí? Esas 3 corrientes de profe, rama, ¿sí? ¿podría volver a explicar eso?
esta fórmula que acabamos de poner, Sí, por favor. ¿sí? ¿Cómo no? Volvemos para atrás. A ver. Partimos de la base de un circuito que lo tenemos aquí dibujado, ¿sí? Este circuito, ¿sí? En donde pasamos a un circuito equivalente, que en realidad sería lo mismo, el mismo circuito dibujado de otra manera, ¿sí? Pero más que todo, a los efectos está dibujado de esa manera para que nosotros podamos identificar un poco con claridad lo que serían los nodos principales de los nodos simples. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí de 10, profe. Bien. Una vez que hicimos el segundo circuito, ahí ya nos queda más claro a nosotros para colocar lo que serían los nodos principales y los nodos secundarios. Recordemos, nodos simples, habíamos dicho 4 y 5, y los nodos principales de esto, así dibujados, ¿cuáles eran? 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3. Está clarito hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí veníamos con la recetita, digamos, hay una serie como si fuera una receta de cocina que tenemos que seguir. Si nosotros queremos aplicar, de nuevo, el método del voltaje de los nodos a este circuito, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, digamos, ¿qué es? Es elegir uno de los nodos principales como referencia. Ese es el primer paso. De nuevo, como nosotros tenemos de nodos principales, 3 nodos principales, el 1, 2 y el 3, vamos a elegir uno de ellos y decimos que en nuestro caso adoptamos al nodo 3 como referencia. ¿Sí? Hasta ahí cumplimos el primer paso. Segundo paso. A los otros nodos principales que me quedan, le aplico ¿qué cosa? La ley de Kirchhoff de las corrientes. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo paso. ¿Qué hago? ¿Cuál es uno de los nodos principales que me queda? Y nodo 1 y me queda el nodo 2. Al nodo 1 le aplico la ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿sí? Que es lo que tengo acá expresado. ¿Y qué me queda? Hago de cuenta que todas las corrientes, aquí, corriente del nodo 1, voy a hacer que de ese nodo voy a considerar que todas las corrientes ahora están saliendo del nodo. ¿Sí? Y planteo, en primer término, la corriente que sale del nodo 1 por esta rama, la que recorre la fuente B sub A y la que recorre la resistencia RA. ¿Y cuál sería el valor de esa corriente? ¿Cómo la puedo expresar? Como es saliente, el signo es positivo, ¿no es cierto?, de el nodo 1, o sea, porque el nodo 1 asumo que tiene una tensión B sub 1 y como es saliente, signo positivo. Pero a su vez, en esa rama yo tengo que una fuente acá de tensión, una B sub A, que por considerar que la corriente esta, fíjense que entra por el polo positivo de la fuente, le corresponde, según la convención de signo que ya habían visto con el ingeniero, ¿no es cierto? En este caso, cuando vieron corrientes de rama, ¿sí? Entra por el polo positivo de la fuente, por lo tanto lleva el signo negativo. ¿Qué me queda? B sub 1 en el numerador más B sub 1 menos B sub A. Dividido, como yo estoy analizando corrientes, tengo que dividirlo necesariamente ¿en qué? En resistencia. ¿Por qué? Recuerden la relación de la ley de Ohm. B igual a I por R. De donde I es tensiones sobre resistencia. ¿Cómo estamos hasta ahí? Hasta ahí bien, profe.
Perfecto. Listo, ya tengo entonces una de las corrientes que sale del nodo 1 por la rama RA. Vamos a analizar ahora la corriente que sale del nodo 1 y que recorre esta rama de acá, la verde esta que acabo de marcar. ¿Cuánto vale esa corriente que sale de ese nudo? Primero, al ser saliente lleva signo positivo. Y va a tener un valor, como sale de 1, va a ser el valor de la tensión B sub 1 dividido en la resistencia que tengo en esa rama, que es la resistencia RB. ¿Y qué me queda? Y me queda analizar, hacer el mismo, ¿no es cierto?, análisis para la rama de la corriente que saliendo de 1 recorre la resistencia, ¿no es cierto?, RC. Esta parte de acá. ¿Cuánto vale? V sub 1 positiva, ¿sí? Porque está saliendo del nodo 1 y está entrando al nodo 2. Como está entrando al nodo 2, fíjense el signo, ¿no? Signo negativo. ¿Dividido en quién? Dividido en la resistencia que tengo en esa rama, que es la resistencia RC. Disculpe, profe. La duda mía es, Sí, las otras dos corrientes entraban al nodo 3. ¿Por qué no le restamos el voltaje 3? justamente porque hace de cuenta que acá a la resistencia R3, al considerarla como referencia, hace de cuenta que prácticamente la pones a tierra, digamos. Ese es el, Sería digamos, cero. sería, exactamente, exactamente. Al tomar la voz como referencia sería 0. ¿Está bien? Ahora sí, profe. Gracias. Perfecto. Vamos a ver que al final de todo esto, ¿sí? Ahora estamos analizando un circuito que tiene 3 nodos principales. En un circuito que tengo 3 nodos principales, me van a quedar, y trabajando la ley de Kirchhoff en los otros 2 nodos que me quedan, me van a quedar obviamente de 2 ecuaciones, planteado en términos de 2 ecuaciones. Si tuviera un circuito simple y sencillo, en donde tuviera, por ejemplo, solamente 2 nodos principales, ¿cuántas leyes de Kirchhoff voy a tener que aplicar en ese caso? Si tomo a uno, de 2 nodos principales, a uno lo tomo como referencia, me queda un solo nodo principal, ¿no es cierto?, restante. Y sobre ese trabajo la ley de Kirchhoff. Por lo tanto, voy a tener, en ese caso, circuito simple y sencillo, una sola expresión, ¿no es cierto?, matemática sobre la cual trabajar. ¿Más o menos se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Perfecto, listo. Vamos entonces. Ya tenemos, bueno, ¿qué me queda en esta expresión del nodo 1, o sea, en donde aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes? La sumatoria de todas las corrientes salientes del nodo 1, que sería toda la expresión esta naranja, verde y rosada y fucsia que tengo ahí, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff de las corrientes en un nodo? Tiene que ser igual a 0. eso. Ahí me gustó. Perfecto. Listo. Y ahí sí, recién podemos decir que hemos completado, ¿no es cierto?, la expresión del LKC en el nodo 1. ¿Qué nos queda hacer? Vamos al otro nodo principal que nos quedaba. Ya habíamos hecho el 1, el principal, habíamos trabajado, nos queda trabajar sobre el nodo 2 y sobre ese nodo, de nuevo, aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes. Arranquemos entonces, y ahora los escucho. Casi no se me seca la garganta como el ingeniero Karam, y empiezo a toser, así que los escucho acá. Vamos por estas ramas, a ver. Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar. Si yo me paro en el nodo 2, voy a considerar una primera corriente que va a ser esta, fíjense. La V2 corriente menos que V1, ¿no? sale del nodo 2, V2 menos V1, perfecto, excelente. Y para que sea corriente, ¿qué me está faltando? Sobre RC. Perfecto, buenísimo. Listo, tengo una de las corrientes. Vamos a la segunda corriente, la que acabo de dibujar. Como es saliente, ¿qué signo llevaba?
Positivo. Positivo. Perfecto. ¿Y cómo pongo la expresión entonces? ¿Cómo me queda? B2 sobre RD. Excelente. Vamos aquí con esta otra. Signo positivo va a ser B sub 2 Menos B sub B sobre R. menos B sub B. Fíjense que el menos que dice el compañero es porque la corriente que yo supongo que sale del nodo 2, que estoy planteando como saliente del nodo 2, ingresa a la fuente de tensión por el borne positivo. De ahí viene el signo negativo de la tensión de esa fuente. ¿Está? Dividido en quién? En la resistencia que tengo, exactamente, en la resistencia que tengo en esa rama. Que en este caso es la única resistencia, es la resistencia RE. Y para completar la expresión de la ley de Kirchhoff de la corriente, que dice que la sumatoria de todas las corrientes que salen del nodo 2, planteo la igualdad a 0. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Perfecto. Claudio, ¿estás conectado, Claudio? Se ve que no Sí, está Martín, metiendo estoy acá. conectado. Ah, Va perfecto hasta ahora. bueno. Bien, perfecto. Eso Sí, sí, sí. quería Acá estoy. Bien, listo. Continuemos entonces. Quiere decir entonces, fíjense, que habiendo partido de 3 nodos principales, fíjense esto, nodos principales nosotros habíamos establecido el 1, el 2 y el 3. De esos 3 nodos principales de mi circuito, al elegir uno como referencia, ¿sí? Y plantear la ley de Kirchhoff sobre los otros dos, me queda justamente un sistema de 2 ecuaciones. Esta y esta. Sobre las cuales, y trabajándolas un poquito, si las trabajamos un poquito, vamos a decir, por ejemplo, a esta la llamamos A y a esta la vamos a llamar expresión A, B. Si tomamos la expresión A y la trabajamos un poquito, ¿qué vamos a ver? B sub 1 sobre RA menos B sub A sobre RA menos B sub 1 sobre RB más B sub 1 sobre RC menos B sub 2 sobre RC tiene que ser igual a 0. Lo único que hice yo ahí en esa expresión es tratar, ¿cierto?, de hacer que los numeradores, ¿sí?, aplicar la distribución correspondiente, ¿sí? La trabajo un poquitito más, le damos un poquito, una media rosca más, una vuelta más de tuerca. Y puedo decir que la expresión A, 1RA. ¿En dónde tengo RA? Fíjense, tengo acá, no, perdón, no es RA. Lo que yo tengo que ver, sí, ¿No es más de 1 sobre FB? más B1 sobre RB. Déjame que la vea. Sí, señor, tiene razón usted, es más B1 sobre RB. Si nos concentramos nosotros en las tensiones B sub 1, vemos que está presente en 3 términos, con lo cual podemos sacar factor común, ¿sí? 1 sobre RA, más 1 sobre RB, más 1 sobre RC, factor común de la tensión B sub 1. Y podemos decir, siguiendo esa analogía, ¿no es cierto?, menos 1 sobre RC, factor común de B sub 2. Con lo cual ya tengo este término, ya está este, ya está este y ya está este. Y a este otro lo paso para el otro, del igual hacia la derecha, para el otro miembro. ¿Y qué me queda? Igual, entonces, en este caso, a B sub A positiva sobre RA. Haciendo algo similar
el mismo trabajito, digamos, sobre la ecuación B sub 2 sobre RC menos B sub 1 sobre RC más B sub 2 sobre RD más B sub 2 sobre RE menos B sub B sobre RE igual a 0. En este caso, fíjense, B sub 1 tengo solamente este término. Coloco 1 sobre RC de B sub 1, factor común de B sub 1 sería en este caso. Únicamente. Profe, Y menos 1 sobre RC. sí, señor, tiene razón usted. Menos 1 RC. Y acá más B sub 2, B sub 2 y B sub 2 sería 1 sobre RC más 1 sobre RD más 1 sobre RE, factor común de B sub 2. Y a este de aquí lo pasamos al segundo miembro. Igual a B sub B sobre R, B sub B sobre RE. Y aparecen así en escena, lo vamos a subrayar acá, esta expresión y esta otra expresión. La vamos a llamar C y D. ¿Para qué la hemos desarrollado de esta manera? Porque, si recuerdan, la vez pasada, exactamente, la vamos llevando de alguna manera a tratar de expresarla en forma matricial, tal como vimos, ¿no es cierto?, en el caso de las corrientes de Maya, no sé si se recuerda. Un poco esa es la idea. Entonces, ya teniéndolas acomodadas matemáticamente de esta manera, ¿no es cierto?, para nosotros es fácil ya realizar lo que dijimos. ¿Cómo serían entonces, cómo quedarían las matrices con estas ecuaciones recuadradas en color rojo? Quedaría una primer matriz, ¿sí?, que se va a llamar matriz de resistencias, en donde va a contener los elementos, ¿no es cierto?, que acompañan, en el caso de la ecuación C esta, los elementos que acompañan a la tensión B sub 1. ¿Y cómo me va a quedar? 1 sobre RA más 1 sobre RB más 1 sobre RC. Este sería el elemento 1, 1 de mi matriz de resistencias, digamos. Siguiendo en orden, el elemento 1, 2, es decir, fila 1, columna 2, ¿cuál va a ser? En este caso, el elemento que acompaña en la ecuación C a la tensión B sub 2, o sea, menos 1 sobre RC. Al tener dos ecuaciones, ¿cómo sería la matriz? ¿De cuántas filas y cuántas columnas? 2 por 2. 2 por 2, perfecto. Así que acá la cerramos. Ahora vamos a anotar aquí lo que sería el elemento 2, 1 de mi matriz, ¿sí? El elemento 2, 1 de mi matriz lo tomo de la segunda ecuación, de la ecuación D, ¿sí?, en la que acabo de señalar ahí, y sería menos 1 sobre RC. Y me queda el elemento 2, 2 de mi matriz de resistencias, que sería lo que acabo de señalar, ¿sí?, el elemento que acompaña la tensión B sub 2 en la segunda ecuación. Lo anoto, 1 sobre RC más 1 sobre RD más 1 sobre RP. Por acá, ¿quién viene? Los elementos de Las en cobre. tensión.
B sub 1 y B sub 2. Igual a la matriz de corrientes. Esto es B sub A sobre RA y B sub B sobre RE. Matriz de resistencias. Matriz de tensiones y matriz de corrientes. Quiere decir entonces que la matriz de resistencia, ¿sí? La diagonal principal de la matriz de resistencia está formada por la suma de las recíprocas. ¿Por qué recíproca? Porque las expresiones son 1 sobre R tanto, ¿sí? La suma de las recíprocas de las resistencias. ¿Y qué resistencias serían? Fíjense, RA, RB y RC. Volvemos a mi circuito. Nodo 1, yo me paro en el nodo 1. ¿Y qué pasa con RA, RB y RC respecto del nodo 1? Son las salientes. resistencias. Son las resistencias que en definitiva se terminan conectando al nodo 1, ¿sí? RA, RB y RC. Por lo tanto, de nuevo, el primer elemento de la diagonal principal de mi matriz de resistencia está formado por la suma de las recíprocas de las resistencias que se conectan al nodo 1. Volvemos al dibujo. Recíproca. Es decir, la suma de las recíprocas de las resistencias que se conectan al nodo 1. O sea, 1 sobre RA, 1 sobre RB y 1 sobre RC. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Vamos al segundo elemento de la diagonal principal de mi matriz de resistencia. Esa diagonal principal, ¿qué me dice que es? Es la suma de las recíprocas de las resistencias, en este caso RC, RD y RE. Me voy al dibujo. RC, RD y RE son las resistencias que se conectan al nodo principal 2. Quiere decir que el segundo elemento de la diagonal, digamos, de mi matriz de resistencia, está conformado por la suma de las recíprocas de las resistencias conectadas al nodo 2. O sea, 1 sobre RC más 1 sobre RD más 1 sobre RE. ¿Me siguieron hasta ahí? Disculpe, profe. Sí. Si hubiera más nodos principales, ¿esta regla se seguiría cumpliendo? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál sería en términos generales? Vos de los nodos principales que identifiques en tu circuito, siempre vas a tener n menos 1, ¿cierto? Ecuaciones a las cuales aplica la ley de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque al último, digamos, al n, vos lo vas a elegir como referencia. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, lo trabajas y te van a surgir, o sea, una matriz de resistencia de n menos un elemento. ¿Me seguís hasta ahí? Profe. Bien. Bueno, hasta acá hemos definido, ¿no es cierto?, lo correspondiente a la diagonal principal de la matriz de resistencia, cómo está conformada. ¿Qué característica, además de todo lo que hemos señalado? Siempre está conformada por elementos, por sumas de elementos, es decir, por elementos que tienen implícito el signo positivo. Nunca vamos a ver un elemento con signo negativo en la matriz diagonal, en la diagonal de la matriz de resistencia. Eso es como característica principal.
Nos queda justamente trabajar o definir lo que sería el elemento 2, 1 de mi matriz de resistencia. ¿Sí? Fíjense, menos 1 sobre RC. Me voy al gráfico de nuevo. Menos 1 sobre RC lo tengo acá. Y por definición, el elemento 2, 1 de mi matriz de resistencia sería la negativa de la recíproca de la suma de resistencias que yo tengo conectada entre los nodos 1 y 2. Vamos de nuevo. Aquí yo tengo entonces menos 1 sobre RC. ¿Qué significa eso? Me voy al dibujo. Que entre los nodos 1 y 2 tengo que considerar todas las resistencias que voy a tener conectadas entre esos nodos, que necesariamente, obviamente, van a tener que estar conectadas en serie. En este caso, entre el nodo 1 y el nodo 2, solamente tengo una sola resistencia, que es la resistencia RC. Pues bien, esa resistencia RC, que es común a los nodos 1 y 2, va a formar parte de mi matriz de resistencia como elemento justamente 2, 1, ¿sí? Y la expresión correcta sería con el signo negativo y considerando la recíproca, o sea, 1 sobre, en este caso, la resistencia entre el nodo 1 y 2, que es RC. Menos 1 sobre RC. Luego, planteando lo que sería la simetría, ¿no es cierto?, respecto de la diagonal principal, el elemento 2, 1, que es este que estoy marcando acá, este elemento de acá, es espejo respecto del 1, 2. Por lo tanto, se repite, ¿sí? El concepto es el mismo. El elemento que va puesto acá como elemento 2, 1 de mi matriz de resistencia es la negativa de la recíproca de las resistencias que yo voy a tener conectadas entre los nodos 1 y 2, que en este caso solamente es RC. Si tuviera más resistencias conectadas en serie, sería la suma de las recíprocas, digamos, todas colocadas con signo negativo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, se entiende. Perfecto, excelente. Bueno, ya tenemos formado lo que son las matrices. Bueno, ¿qué nos queda? Hablar de la matriz de tensiones. No hay mucho para decir, digamos, ¿sí? Y en el caso de la matriz de corriente, los elementos constitutivos, ¿no es cierto?, los tenemos acá. ¿Sí? Son siempre valores, en este caso, valores positivos. ¿Sí? Los valores de las tensiones, ¿no es cierto? Los valores de las tensiones, que serían las fuentes de tensión. Fíjese que acá los numeradores, en ambos casos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las fuentes de tensión que yo voy a tener, fuentes activas, ¿sí?, e independientes que voy a tener digamos, afectando a cada nodo, ¿sí?, dividido en el valor de las resistencias que están conectadas justamente en las mismas ramas de la fuente. ¿Lo ven a eso? Bien. Digamos, ¿para qué hemos logrado armar estas matrices? Una vez que obtenemos las matrices, ¿cuál es el próximo paso? Que sería algo similar a lo que vimos en corriente de malla. ¿Para qué armo las matrices? Sacar B1 y B2. Para encontrar casualmente incógnitas, ¿no es cierto?, en el circuito. ¿Cómo las encuentro esas incógnitas? Planteando qué cosa. Que era Don Kramer y compañía. ¿Se acuerdan la regla de Kramer y todo demás? Pues, ¿qué era eso? Era el método de las determinantes, ¿no era eso? ¿Cómo se resuelven las matrices? A través de distintos métodos. Nosotros, en términos generales, vamos a utilizar un método más común, que es la regla de Kramer, que sirve para resolver matrices, digamos, planteando a partir del planteamiento de los determinantes. ¿Sí? Quiere decir entonces que una vez que yo ya tengo planteadas las matrices, en este caso, ¿sí?, ¿qué hacemos? Justamente planteamos lo siguiente.
Denme un segundo. Me parece que va a ser mejor en este caso, habiendo llegado a este punto, y si no tienen ninguna consulta, me parece apropiado que directamente vayamos con un ejemplo, ¿sí? Así me parece que va a ser más claro el planteamiento de lo que les quiero transmitir, ¿sí? Bien. Vamos a trabajar entonces, por ejemplo, con el ejercicio, un segundo que acá lo veo del libro. Vamos a ver como ejemplo, vamos a tomar y de paso hacer un pequeño repaso respecto de las corrientes de malla, matrices, determinantes y demás, sobre, como primera medida, haciendo ese repaso. Después vamos a tratar de resolver ese mismo circuito a través de este método nuevo que acabamos de aprender, de ver, ¿sí? ¿Qué me dice el ejercicio 4.6? Por ejemplo, sea el circuito siguiente. Acá tenemos una fuente de 25 voltios. Por acá vamos a tener una resistencia de 10 ohmios. Por acá vamos a tener una resistencia de 4 ohmios. Por acá me va a aparecer una de 2 ohmios. Por acá una fuente de tensión, polaridad negativa positiva, de 50 voltios. Y vamos a cerrar el circuito. Bien, sea por ejemplo, ¿no es cierto?, lo planteado en el libro como problema 4.6, sea por ejemplo el circuito que acabamos de dibujar, con dos fuentes de tensión y las resistencias que están indicadas ahí en el gráfico. Vamos a marcar como primera medida lo que serían los nodos principales y los nodos simples que habíamos dicho anteriormente. Por acá voy a tener un nodo 1, un nodo 2, y ya no quedan dudas que, por ejemplo, yo puedo plantear un nodo 3. Esos tres nodos que acabo de marcar ahí, yo creo que estamos todos de acuerdo que son nodos principales, ¿no es cierto? Planteando lo que sería la similitud de lo que vimos como en el caso anterior, ¿no es cierto? Del planteo genérico que vimos Profesor, anteriormente. Sí, si ahí en el nodo 3, por ejemplo, hipotéticamente habría sí. una resistencia, quiere decir que acá ya hay dos nodos, ¿no es cierto? Dos nodos principales más, o sea que hay cuatro. Exactamente, Ah, bien, bien. exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Lo que estamos tratando de hacer ahora en este caso, ¿no es cierto?, es trabajar digamos, en un esquema similar al genérico que vimos recién, ¿no es cierto? Pero sí, como planteas vos, es correcto lo que vos decís. Lo que vamos a hacer en primera instancia es vamos a practicar, ¿no es cierto?, de paso a repasar lo que es aplicar sobre este circuito, sobre este circuito vamos a aplicar el método de las corrientes de malla. A modo de repaso, ¿no es cierto? ¿Qué es el método de las corrientes de malla? ¿Cuántas mallas tengo ahí en este caso? Serían 3 Tres. mallas. Exactamente. Y las vamos a indicar en esas 3 mallas, cómo sería, por ejemplo, la corriente I sub 1, corriente de malla I sub 1, ¿no es cierto? Corriente de malla I sub 2 y la corriente de malla I sub 3. Vamos a resolver, la idea es resolver este mismo circuito por el método de las corrientes de malla, y después vamos a aplicar sobre ese mismo circuito el método de las tensiones de nodo que acabamos de ver, y vamos a ver, digamos, los resultados que obtenemos. Deberían ser teóricamente iguales por un método o por otro, ¿sí? Entonces,
Antes de hacer eso, permítanme, voy a borrar acá para cortar y pegar más fácil, así no tengo que dibujar el circuito. Un segundo. Nos vamos a cortar a este dibujo, así no lo tenga que dibujar nuevamente. Un segundito. Bien, listo. Ahora sí, volvemos a dibujar lo que serían las corrientes de malla. Dijimos, corriente de malla 1 y sub 1, corriente de malla y sub 2, y corriente de malla y sub 3. Planteado con lo que ya vieron con el ingeniero, es decir, planteando un circuito, o sea, en sentido horario y demás, ¿no es cierto? Es decir, corriendo circuitos cerrados y demás. Bien. ¿Cómo quedaría? Vamos a plantear directamente, no vamos a aplicar ni la ley de Kirchhoff de corriente ni la ley de Kirchhoff de tensiones, sino que directamente vamos a aplicar por simple vista del circuito, y eso me lo van a dictar ustedes porque esto ya lo vieron, me van a dictar cómo quedarían directamente las matrices según el método de las corrientes de malla para este circuito. A ver, los escucho. Por acá voy a tener una matriz. La primera matriz era matriz. ¿De qué era? ¿Recuerdan el método de la corriente de malla o no? De la resistencia. Exactamente, esto era en el método de la corriente de malla, esta matriz era la matriz de, como dice el compañero, de resistencias. El elemento 1, 1 de la matriz, ¿cómo está conformado? 7. Exactamente, que en realidad, ¿qué me decía el método de la corriente de malla? Es la suma, ¿no es cierto?, de las resistencias que se encuentra al paso de la corriente de malla I sub 1. Esto es 2 más 5. Sigamos con la diagonal principal. El elemento 2, 2 de mi matriz, ¿cómo va a ser? Lo mismo. Menos 5. La suma de las resistencias que se encuentra al paso de la corriente de malla I sub 2, con signo positivo. ¿Qué encuentra la corriente I sub 2 en su recorrido, digamos, en la malla 2? Encuentra a esta resistencia, encuentra a esta y encuentra a esta resistencia. 19, profe. Perfecto. Lo vamos a poner para que todos entendamos de dónde viene el 19. 5 más 10 más 4. ¿Me siguen hasta ahí? Me está faltando, ¿qué cosa? El elemento de acá, que es el elemento 3, 3. De nuevo, la suma de las resistencias que encuentra a su paso la corriente de malla 3. Esto es 4 más 2. Vamos ahora con este elemento, el elemento 1, 2 de mi matriz de resistencia en el método de las corrientes de malla. ¿Quién era ese? ¿Se acuerdan o no? Menos 5, profe. Menos 5. ¿Por qué era menos 5? Porque la malla 1 se contrarresta con la malla 2. Exactamente. Al considerar la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2, sobre la rama esta que les estoy marcando acá, ¿sí? Encuentran, ¿no es cierto? Hay una que sube, que es la I2, y hay una que baja. En este caso, al tener signos distintos las corrientes de malla, es el signo negativo, ¿sí? Y tengo que colocar, como es matriz de resistencias, sería la suma de las resistencias, ¿no es cierto? En donde se encuentra, o rama común entre 1 y 2, que en este caso es 5. ¿Estamos hasta ahí?
Sigamos. Vamos a borrar. Listo. Por ser esta la diagonal principal, ¿no es cierto? Y ser simétrica la matriz de resistencia respecto de la diagonal principal, el elemento de acá, que se llama elemento 2, 1, ¿cuánto va a valer? Menos 5. Menos 5. Perfecto. Vamos con el elemento 1, 3 de mi matriz de resistencia, corriente de malla. ¿Qué sería? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque entre la corriente de malla I1 y la corriente de malla I3 no hay ninguna rama en común. ¿Mm? Por lo tanto es 0. Planteando la simetría, el elemento 3, 1 también es 0, bajo el mismo criterio. ¿Sí? Vamos con el elemento este, que sería el elemento 2, 3. Entre 2 y 3, ¿qué tengo? Entre la I2 y la I3, tengo ¿qué cosa? La resistencia de 4 ohm, nada más. ¿Con qué signo? Con signo Negativo. negativo. Menos 4. Y por simetría, ¿no es cierto? Respecto de la diagonal, el elemento 3, 2 es menos 4. Listo, entonces, hasta acá hemos planteado lo que sería la matriz de la resistencia según el método de las corrientes de malla. ¿Qué matriz viene a continuación? Si esto es R, ¿por qué me tiene que dar igual a la ley de Ohm? Las corrientes. Exactamente. Y este va a ser la matriz de las tensiones, ¿no es cierto? La que yo ponga por acá. Vamos con la matriz de corriente. ¿Qué corrientes pongo acá? I1, I2 e I3. Perfecto. Perdón. Vamos a poner los valores correspondientes. No, está bien. Está bien, está bien. I1, I2, I3. Y acá en la matriz de tensiones, ¿qué pasaba? El elemento 1, 1 de la matriz de tensiones era el valor de la fuente de tensión, o las fuentes de tensión que yo tengo en el o que encuentra, mejor dicho, la corriente de malla I sub 1. ¿Mm? La corriente de malla I sub 1, ¿a qué fuente de tensión encuentra en su recorrido? A la fuente de 25 voltios. Únicamente. ¿Mm? Si tuviera más fuentes, las tengo que considerar también. Pero en este caso, únicamente la fuente 25. Ahora bien, Negativo, ¿qué pasa ¿no? con el...? Exactamente, a eso iba. ¿Por qué es negativo? La convención de signos. Exactamente, porque en este caso, según lo que habíamos establecido como sentido horario para la corriente de malla I1, esa corriente de malla así planteada ingresa por el borne positivo de mi fuente de tensión. Por lo tanto, y bajo esa consideración, tengo que poner el signo negativo. Este elemento de acá, el elemento 2, 1 de mi matriz de tensiones, sería 25 la positivo. fuente, exactamente, sería la fuente de tensión que encuentra en su recorrido la corriente de malla I sub 2, que como dice el compañero, es la fuente de 25, y en este caso, como la estoy viendo desde el punto de vista de la corriente de malla I sub 2, la corriente de malla I sub 2 ingresa por el borne negativo, perdón, de la fuente, ¿sí? Según el sentido planteado, el sentido horario, por lo tanto su signo es positivo. Finalmente, el elemento 1, 3 de mi matriz de tensiones. Sería 50, ¿con qué signo? Negativo, negativo. ¿Seguro? Positivo. Positivo, profe. Fíjate la corriente de malla, la I3, ¿por qué borne entra de la fuente 50? ¿Por el borne negativo o positivo? Negativo.
por el borde negativo. Entonces, según la convención que dijimos, es con signo positivo. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, profe. Perfecto, buenísimo. Listo. Entonces, hemos logrado plantear en este caso, la matriz, ¿no es cierto? En forma matricial de la aplicación del método de la corriente de malla al circuito que hemos planteado. Una vez que hemos planteado las matrices, paso siguiente, ¿qué es? Resolver esas matrices. ¿Qué significa resolver? De nuevo, aplicar lo que vimos como regla de Kramer y todo lo demás, ¿cierto? A ver, ¿cómo sería en este caso? Supongamos, yo quiero encontrar una de mis incógnitas, y sub 1. Y sub 1 a qué es igual. Regla de Kramer. Método de las determinantes. La corriente I sub 1 yo la voy a obtener a partir de el cociente o división de dos determinantes. Un determinante 1 y un determinante 2. O si quieren expresarlo de otra manera, más fácil para que lo vean. Capaz que ya vamos a correr esto, borramos acá, para que no se nos junte ni se nos amontone todo. Y lo corremos. En un segundo. Y decimos, la corriente de malla I sub 1 surge a partir del cociente o razón entre dos determinantes. Un determinante numerador y un determinante denominador, regla de Kramer. ¿Cómo es el determinante? Vamos por el denominador. ¿Qué determinante es el del denominador, la regla de Kramer? Es directamente la matriz, o sea, contiene el determinante del denominador en la regla de Kramer, contiene en este caso todos los elementos de la matriz de resistencia. Esto es, el elemento 1, 1 de la matriz de resistencia es 7. El elemento 1, 2 es menos 5. El elemento 1, 3 es 0. El elemento 2, 1 es menos 5. 10, 19 por acá, menos 4. 0, menos 4 y 6. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. El determinante del numerador de esta expresión que acabamos de colocar, tengo que reemplazar la primera columna, es lo que me dice la regla de Kramer, ¿no? Tengo que reemplazar la primera columna por los elementos, en este caso, de la matriz de tensiones. ¿Cómo sería esto? De la siguiente manera. Los elementos 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2 y 3, 3 se repiten. ¿Sí? Repetimos los mismos elementos del, ¿no es cierto?, del determinante del denominador. Pero en la primera columna, en esto que acabamos de marcar con rojo, vamos a reemplazarlo por los valores correspondientes a los elementos de la matriz de tensiones, o sea, menos 25, 25 y 50. ¿De dónde surge esto? De la aplicación netamente de la regla de Kramer para la resolución de las determinantes. Y acá empezamos. Diagonal principal. Menos 25. ¿Cómo se resolvía esto? ¿Se acuerdan? Menos 25 por menos 19 por 6. Por menos 19 por 6.
más, Profe, diga. ¿por qué lo puso negativo al 19? Perdón, tiene razón usted, esto no corresponde, es positivo. Y acá lo corregí. Perfecto. ¿Tienen calculador? Se lo vamos haciendo directamente. Vamos a borrar para que no se nos haga tan largo el ejercicio. Lo vamos a borrar acá y ustedes me van diciendo, si tienen calculadora en mano, tenemos menos por más, menos por más, menos. O sea, menos 25 por 19 por 6. ¿Cuánto les da? 25 por 19 por 6. 2850. Sí. Menos 2850. Perfecto. Sigamos. Esto por esto por esto. Más por menos menos, 0. Y ahora esta otra. Esto y esto. Menos Eso, por menos 1000. más. Más. ¿Cuánto, perdón? 1000. 1000. Perfecto. Excelente. Tenemos entonces el valor 2850. ¿Sí? ¿Cuánto tengo el método del determinante? Dividido. Lo vamos a poner acá. 7 por 19 por 6. Matriz diagonal. 7 por 19 por 6. 700, ¿cuánto, perdón? 98. Perfecto. Y los otros dos dan 0. Los otros dan 0. Perfecto. Directamente más 0 más 0. Y te queda menos 2850 más 1000. Te queda menos 1850 dividido en 798. ¿Cuánto les da eso? Menos No, pero 2, hay 31. menos Profe, 2,31. Sí, me parece que hay algo que estamos haciendo mal ahí. Profe, sí, Profe, disculpe, no tiene que hacer la menos diagonal, ¿eh? claro, no hay que hacer la contra diagonal de cada De cada determinante. matriz. Sí, Claro. sí, tienes razón, está mal planteado, es al revés, sí. Está mal consideradas las diagonales, digamos. Serían al revés, digamos. Vamos a borrar. No, profe, eso estaba bien, solamente que le faltaba restar las contras Claro, diagonales. sería menos 1800 menos la contradiagonal, La digamos. contra diagonal. Ahora sería 50 por 19 por 0. Ahí está. Menos 4 por menos 4. Perfecto, Disculpe, profe. perfecto. No, está bien, excelente. Tienen razón ustedes. Entonces, vamos con las... habíamos visto, acá, recuérdenme el valor que teníamos arriba en la diagonal, no en la contradiagonal, digamos. era menos 1850 quedaba. Menos 1850, ese de la diagonal principal, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y de la diagonal, de la contradiagonal, ¿habíamos sacado o no habíamos sacado ese valor, no? No, profe. No, no lo sacamos. 0, Me da, 0. 0, Menos 400. Menos 750. menos 750, Y menos 400, profe. menos 400. Ahora bien, perfecto. Y hacemos lo mismo con el denominador. La diagonal principal era 798. 798 menos la suma de la contradiagonal. Sería 0 por un lado de la principal, ¿no es cierto? Menos por menos más 4 por 4 es 16 por 7. 112. 112, perfecto. Más Y 150. menos por menos más 105. Ahí creo que va a darnos, ¿cierto? En el numerador debería quedarnos a nosotros menos 700
Y en el denominador debería quedarnos 536 positivos, según lo que dice el libro, ¿no es cierto? Si hacemos esa relación, a nosotros nos debería dar que la corriente I sub 1, lo vamos a señalar por acá, ¿sí? Tiene un valor de menos 1,31 amperes. Sí, profe, quedó así. Perfecto, buenísimo. Vamos a anotar, si hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a dejar planteada, y usted en todo caso después lo resuelve, y vamos a poner solamente los valores de lo que serían los determinantes para encontrar las otras incógnitas que tenemos en este circuito, que serían la I2 y la I3 respectivamente, ¿cierto? ¿Y cómo quedarían planteados entonces las determinantes? Para que después en todo caso ustedes lo verifiquen. Quedarían planteados de la siguiente manera. ¿Mm? En el caso de la determinante del denominador, siempre contiene en este caso los mismos elementos de la matriz de resistencia, ¿no es cierto? 19 menos 4, 0, menos 4 y 6. Y lo que voy a cambiar en este caso va a ser directamente la columna número 2. Voy a reemplazar los elementos de la matriz de resistencia por los correspondientes de la matriz de tensión, como habíamos dicho. Quiere decir que a 7 lo repito, a menos 5 lo repito, a 0 lo repito, a 0, menos 4 y 6. Y en el numerador, en este caso, va a quedar los menos 25, los 25 positivos, y en este caso los 50. Haciendo la relación de la diagonal y contradiagonal y resolviendo todo esto, voy a llegar a 1700 dividido en 536, para que ustedes después lo terminen de verificar, ¿no es cierto? Llegando a un resultado para la corriente I sub 2 de 3,17 amperes. Profe, Lo dejamos planteado de esta manera. Sí, eso me da a mí, diga. profe. 3,17, eso me da a mí también. Excelente, buenísimo. O sea, el libro no se equivocó. Dejamos planteado entonces lo que sería para la I sub 3. Dos determinantes. Quería decirles también antes que me olvide, quédense tranquilo que todo lo que hicimos hoy en clase, después les voy a pasar el archivito, ¿sabes? Para que lo tengan también ustedes ahí, para cuando necesiten recordar y repasar, ¿sí? Bueno, profe, profe. gracias. 7 menos 5, 0. Menos 5, 19 menos 4. 0 menos 4, 6. Y como yo estoy tratando de resolver o encontrar el valor de la corriente de malla I sub 3, yo tengo que, en este caso, reemplazar la tercera columna por los valores correspondientes de la matriz de tensiones, dejando los mismos elementos de la matriz de resistencia. Menos 5 por acá 19 y por acá menos 4. Y por acá va a quedar menos 25, por acá va a quedar 25 y por acá va a quedar 50. Igual, resolviendo esto, debería dar 5.600 en el numerador, 536 en el denominador, y eso 10,45 amperes para la corriente de malla I sub 3. Bien, hasta acá entonces hemos logrado aplicar el método de las corrientes de malla para resolver el circuito planteado como ejercicio 4.6 del libro, ¿sí? Y poder encontrar así las tres incógnitas, según este método, que serían justamente las tres corrientes de malla, ¿cierto? La I sub 1, I sub 2, I sub 3. Lo que vamos a hacer nosotros, trabajando, considerando el mismo circuito, y que está planteado en el libro como ejercicio 4.7, sería aplicar el método al mismo circuito de las tensiones de nodo.
que es el método que vimos al comienzo de la clase. ¿Sí? Resolver el mismo circuito, pero en este caso, en vez de hacerlo a través de las corrientes de malla, resolverlo a través del método de las tensiones de nodo. Para ello, repetimos el mismo circuito de base que hemos utilizado para el punto anterior, ¿sí? Que ya lo tenemos dibujado ahí. ¿Cuál era el primer paso? ¿Se recuerdan del método de las tensiones de nodo? Es como la receta de la cocina. Primer paso. Determinar qué cosa. Los nodos principales. Eso, que ya los hemos identificado como 1, 2 y 3. ¿Sí? Primer paso, cumplido. Segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Elegir uno de los nodos principales como referente. Perfecto. Siguiendo con el ejemplo genérico que vimos al comienzo, vamos a tomar como referencia al nodo 3. Si no se enojan ustedes, ¿sí? Eligiendo el nodo 3 como referencia, me quedan como nodos principales el 1 y el 2. ¿Cuál es el próximo paso? Una vez que elijo uno de los nodos principales como referencia. ¿Aplicar qué cosa? La ley de Kirchhoff. De las corrientes, ¿sí? Ley de Kirchhoff de las corrientes, a los dos nodos principales que me están quedando. Sería en este caso al nodo 1 y nodo 2. Aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes, por ejemplo, al nodo 1, ¿cómo quedarían las expresiones? Los escucho. Sobre esta rama va a salir una corriente en esa dirección. B1 sobre 2 ohm. Sobre la resistencia de 2 ohmios. Perfecto. Eh, Corriente del nodo que sale del nodo 1 y va en esta rama. B1 menos 25 volt sobre 5 ohm. Signo de ese término. Positivo. ¿Por No, qué? Ah, sí, positivo. Porque es ¿Por saliente. qué sería? ¿No? Exactamente. Me queda analizar la corriente que sale del nodo 1 por esa rama. ¿Cómo es? B1 sobre. Profe, una pregunta. Diga. Los 25 volts van negativos porque el sentido de esa corriente que sale de la fuente es contrario al que sale del nodo. Correcto. Bien, O dicho de otra manera, la corriente que vos consideras saliendo del nodo 1 ingresa por el polo positivo de la fuente. Sí, sería la misma consideración. perfecto, profe, gracias. Excelente, buenísimo. Listo. Decíamos, me queda entonces la corriente esta, la que sale del nodo 1, se dirige al nodo 2. ¿Está bien lo que dice el compañero? Sí. Ahí no está sería correcto. Profe, ahí no sería B1 sobre 10 nomás, porque no llega hasta. O sea, sería B2. ¿Por qué no? Ah, Recordad que no. vos, Sí. B1 menos B2. claro, el otro nodo Claro. 2 sigue siendo principal y no lo tenés como referencia, por lo tanto lo tenés que considerar. ¿Está Claro, bien? no, me había confundido con la fuente. Claro, no. Bien, ¿y qué signo le ponemos a esto que acabamos de escribir? También Positivo. Y queda ¿Por igualado a qué? 0. Por esto de las corrientes salientes del nodo 1, ¿sí? Ley de Kirchhoff de las corrientes, la suma de todas las corrientes salientes de un nodo igual a 0. En este caso, el nodo 1. Vamos a plantear lo mismo para el caso del nodo 2. Primero, la corriente por esta rama. ¿Qué sería? B sub ¿cuánto? ¿Se cortó? Hola, hola. menos B1 B sub 2 menos B sub 1. ¿Sobre cuánto? sobre 10. 10. Recuerden que estamos analizando corriente, que es tensión sobre resistencia, ¿no es cierto? Cada término. Bien. Corriente que sale del nodo 2 y recorre esa rama. B sub 2 sobre 4. Perfecto. Signo.
Positivo. Positivo. Corriente que sale del nodo 2 y recorre esa rama. Más B sub 2 más 50 sobre 2. Igual a 0. Fíjense, como en este circuito he logrado identificar 3 nodos principales, es indudable que al elegir uno de ellos como referencia, me quedan 2 nodos principales. Y como yo voy a tener aplicando la ley de Kirchhoff sobre cada uno de esos, voy a tener 2 ecuaciones, pues bien, tengo las n-1 expresiones que ya tengo colocadas acá y las voy a identificar como expresión A y expresión B. ¿Se ve eso? Si yo tuviera un circuito en donde, como había en algún momento consultado el compañero, donde pueda identificar 4 nodos principales, voy a tener un sistema de 3 ecuaciones al plantear la ley de Kirchhoff de las corrientes sobre los nodos principales que no son, digamos, como referencia, que no elijo yo como referencia. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí, profe. Buenísimo. Listo, tengo planteadas ya las 2 ecuaciones. Me queda que trabajarlas un poquito, ¿no es cierto? Vamos a trabajar la expresión A. Distribuimos los denominadores. Exactamente. Quedaría más o menos algo como eso. Aquí, aquí y aquí, factor común. ¿Factor común de quién? De B sub 1. Menos 1 sobre 10. Factor común de quién? De B sub 2 igual a 5. Hacemos lo mismo con la expresión B. B sub 2 sobre 10 menos B sub 1 sobre 10. B sub 2 sobre 4. B sub 2 sobre 2 más 25 igual a 0. Menos 1 sobre 10, factor común de B sub 1. Y acá voy a tener de aquí y de aquí, más 1 sobre 10, más 1 sobre 4, más 1 sobre 2, factor común de B sub 2, igual a 25. A menos 25, profe. Sería menos 25, profe. Menos 25, perfecto. Listo. Ahora bien, a esto que acabamos de desarrollar, que acabo de marcar ahí en rojo, vamos a hacer de cuenta por lo pronto, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta por lo pronto que no lo desarrollo. Y vamos a aplicar directamente, en base a lo que dice el método en sí, vamos a armar de simple vista, ¿m? Vamos a hacer así, miren. Si ustedes me permiten, voy a cortar esto. ¿Qué quiero que hagamos? Quiero que de simple vista del circuito y en base a lo que vimos, planteemos directamente las matrices, en base a la definición. Por acá vamos a tener el método de las tensiones de nodo, me decía que voy a tener una matriz de resistencias, ¿sí? Por acá voy a tener una matriz de corrientes y por acá voy a tener, perdón, de tensiones y por acá voy a tener una matriz de corriente.
Déjenme ver una cosa. Corriente de malla de las tensiones. Matriz de tensiones, matriz de resistencia, matriz de tensiones y matriz de corriente. Martín, Sí, Claudio. en una, en el método de las tensiones de nudo, la matriz de las resistencias son, perdón, son inversas, son las recíprocas de las resistencias. En realidad es de conductancia la matriz. De resistencias es en el método de las tensiones de malla. Y en el método de las tensiones de nudo sería de conductancias, que son las recíprocas de las resistencias. Perfecto, tienes razón, sí señor. Vale el dato. Entonces borramos acá. Este sería ahí. Recíprocas de resistencia. Correcto. Serían conductancias. Muy Las bien, vale el conductancias, dato. Gracias, las Claudio. con la letra G a las conductancias. También puede ser así. Excelente. Excelente, excelente. Buenísimo. Listo. Quiere decir entonces que, de nuevo, y en base a la aclaración del ingeniero Caram, lo que nosotros vamos a hacer de simple vista y a partir de la aplicación del método de las tensiones de nodo, directamente vamos a armar, ¿no es cierto? Vamos a armar las matrices de conductancia, de tensión y de corriente de este circuito. Vamos con el elemento 1 de mi matriz de conductancia o de recíproca de resistencia. ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan? 7 ohms. Era, a ver, recordemos, era la suma de las recíprocas de las resistencias conectadas al nodo principal 1. ¿Recuerdan eso? Un Suma de medio más un quinto recíprocas más de un décimo. resistencia. Ahí, a ver, por ahí va. Un medio más un quinto más un décimo. Perfecto, me gustó eso, ¿eh? Bien. Vamos al otro elemento de la diagonal principal, el elemento 2,2 de mi matriz de conductancia. Siguiendo el mismo lineamiento, ¿qué sería entonces? Un décimo, Un décimo, un cuarto ¿sí? y un medio. Todos como sumas y todos planteados como recíprocas de resistencia. Vamos con el elemento 1,2 de aquí. Menos un décimo. ¿Todos de acuerdo? Parece que sí, che. Sí, profe. Ya. Y por, digamos, por simétrica respecto de la diagonal, ¿no es cierto? Por concepción, el undécimo lo ponemos como elemento 2,1 de mi matriz de conductancias. ¿Está? Listo. Tengo armada la primera matriz. Vamos con la matriz de tensiones. Tensión del nodo 1 y tensión del nodo 2. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué pasa con el caso acá de las matrices de corrientes, digamos? La matriz que me está quedando acá. Planteada, ¿no es cierto? Como ves sobre las fuentes de... ¿Qué pasaba acá? ¿Qué elementos tenía acá y acá? Borro acá. Volvemos acá. ¿Qué me decía que tenía yo? Fíjense. De acá.
Las fuentes del Era ejercicio, digamos. la tensión, ¿eh? La fuente y la Era, resistencia. era considerar, ¿no es cierto?, la rama sobre la cual que se conectaba al nodo 1, pero que contenía una fuente de tensión, digamos. ¿Se acuerdan? Entonces, era el valor de la tensión de la fuente dividido en la resistencia que está conectada en esa misma rama, con signo positivo. En nuestro caso, ¿qué sería? El elemento de acá sería la fuente de 25 sobre voltios dividido en 5. ¿Mm? Y lo planteamos así para que después lo resolvamos, pero para que sepamos de dónde viene. ¿Está bien? Y el elemento de acá menos 50 sería sobre 2. menos 50 sobre 2. Correcto. Recuerden que el tema de los signos tiene que ver con esto, ¿no? Si la corriente que yo estoy considerando a partir de la consideración de la ley de Kirchhoff de las corrientes es entrante por el nodo positivo o negativo de la fuente de tensión, ¿no es cierto? ¿Sí? Planteado como B sobre R. Perfecto. Martín. De esta manera, sí, Claudio. Perdón, Martín. Perdón. Ahí, al considerarlo así, a los chicos se les puede prestar una confusión. Yo te voy comentando en base a todo lo que me pasó a mí cuando iba desarrollando los ejercicios. Sí. Al considerar la forma como que la corriente saliente del nodo 1 que pasa por la fuente de 25 voltios, al entrar por la parte positiva, por el polo positivo de la fuente, debería ser negativa, y nosotros lo vemos positivo ahí en la matriz de La las matriz. corrientes. Sí. Porque se cambió hacia el otro lado. Entonces, al tratar de memorizar más, se puede prestar a confusión, porque lo que puede suceder es que alguien vea que la corriente entra por el polo positivo de la fuente de 25 voltios negativo ahí. Entonces, ahí hay otra consideración que se puede hacer, que es pensar que si la fuente inyecta corriente en el nodo, es con signo positivo. Y si extrae corriente del nodo, es con signo negativo, que sería el caso de la fuente de 25 voltios, que inyecta corriente al nodo, por eso está con signo positivo esa corriente, y la fuente de 50 voltios extrae corriente del nodo 2, por eso va con signo negativo. Perfecto. Se entiende, profe. Gracias por la aclaración, profe. Eso le iba a preguntar, Perfecto. profe. Gracias. Bien. Eso anoten en sus apuntes esa consideración. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, más allá de lo que sería al hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, determinado, más allá de plantearlo, como lo planteamos en un comienzo, planteando lo que es la ley de Kirchhoff de las corrientes por cada uno de los nodos, directamente ustedes van a tener que plantear a simple vista del circuito, y una vez identificados los nodos principales, van a tener que plantear directamente la expresión matricial de ese circuito. Entonces, esa consideración que acaba de hacer la aclaración el ingeniero, vale justamente por eso, ¿no? Por simple vista de aplicación del circuito, para que lo tengan presente y no se les haga lío con el tema del signo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Profe. De 10. Listo. Aclarada la duda, vamos a tratar de encontrar a partir de esta expresión justamente las incógnitas que tenemos planteadas. ¿Cuáles serían las incógnitas? Y las incógnitas serían B sub 1 y B sub 2. ¿Cómo las obtenemos? Como el cociente entre dos determinantes. Un determinante denominador conformado por los mismos elementos de la matriz de conductancias, ¿sí?
¿Cuánto sería? Vamos a hacer la cuenta auxiliar, ¿no? ¿Cuánto sería un medio más un quinto más un décimo? 4 quintos, profe. 4 quintos. Sí. Bien. Vamos a tener menos un décimo por acá. Vamos a tener menos un décimo por acá. Y vamos a tener... ¿Y cuánto es 1 sobre 10 más 1 sobre 4 más un medio? 17 sobre 20. Perfecto. Y en el numerador, en este caso, vamos a reemplazar la columna número, la primera columna, digamos, vamos a reemplazarla por los valores correspondientes a la matriz de corrientes. Es decir, 25 dividido en 5 sería de 5, y menos 50 dividido en 2 sería menos 25. Y acá me quedaría un décimo, y acá me quedaría 17 sobre 20. Si yo resuelvo esto, voy a tener, ¿cómo quedaría acá? ¿Ven? 5, diagonal principal. 5 por 17 sobre 20. 17 sobre 20, menos la contradiagonal. Menos Claro. por menos más, 25 sobre 10. 7 cuartos, da, profe. Todo. Todo esto, el numerador. 7 cuartos. Sí. Sí. Y el denominador, ¿cómo te queda? 63 sobre 100. Ya... ¿Así? Sí. Bien. Expresado en valores ya decimales, digamos, ¿sí? ¿Cuánto te quedaría entonces? Puede ser según el libro, ¿no? Según el libro, esto debería dar 2.61 voltios positivos. A mí me da 2,7. 2,77. A mí me dio 2,61, profe. 2.61. Bueno, revisemos ahí las cuentas, Ok. pero debería, entonces, supongamos, revisemos, pero debería dar ese valor. Si hacemos lo mismo, vamos a volver a cortar esto. Si hacemos lo mismo para el caso de la tensión B sub 2, ¿qué vamos a tener? Determinante del denominador, exactamente lo mismo, 4 quintos por acá, menos un décimo por acá, menos un décimo y 17/20. Y por acá lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la columna, segunda columna, ¿cierto? Por los elementos correspondientes a la matriz de corriente que habíamos dicho. Es decir, por acá me va a aparecer un 5, por acá me va a aparecer un menos 25, y el resto de los elementos van a quedar, ¿cierto? Igual que la matriz del denominador. Profe, Diga. en el denominador es 67 sobre 100. Me confundí ahí. Ah, entonces acá corregimos, es 67 sobre 100. Ahora sí. Perfecto. Y ahí sí me da 2,61. Perfecto. Buenísimo. Vamos con este. 4 quintos por menos 25 menos un décimo por 5. 4 quintos por 17 sobre 20 Sería menos... también 67,100, profe, la misma que la otra es. Sí, señor, tienes razón. Acá corregimos directamente, ponemos. ¿Y el numerador cuánto les queda?
Menos 39 medios. Menos 39 medios sobre 67, 100. Esto, teóricamente, debería darle menos 29,1. Teóricamente y según el libro. Sí, profe, así da. Perfecto. Quiere decir entonces que, fíjense ustedes, que habiendo aplicado el método de las tensiones de nodo al mismo circuito que hemos resuelto por otro método en el punto anterior, en este caso particular, nosotros encontramos como incógnitas, según este método, justamente los valores de las tensiones en los nodos 1 y 2, que eran los nodos principales, ¿sí? Sobre los dos nodos principales que me quedaban luego de haber elegido el tercer nodo como referencia. ¿Y cómo puedo decir yo que este método es de alguna manera equivalente o cómo puedo saber si los resultados a los cuales llegué por este método pueden llegar a ser comparables, ¿cierto? Con el método anterior, fíjense en el método anterior que era el método de las corrientes de malla, acá la tenemos, método de las corrientes de malla. Obviamente es indudable que ¿qué encuentro? ¿Cuáles son las incógnitas si yo planteo de resolver un circuito a través del método de las corrientes de malla? Yo planteo el método de las corrientes de malla en un circuito justamente para encontrar las corrientes de malla que salen en las incógnitas. ¿Cómo hago entonces comparable los resultados? Fácil, fíjense, si yo ya sé que acá tengo las tensiones, esta la tensión en el nodo 1 y esta la tensión en el nodo 2, luego, para hacer comparables los ejercicios, la corriente de malla 1, ¿a qué va a ser igual? Yo, en el método anterior había dicho que esta era la corriente de malla 1, ¿no es cierto? Supongamos que yo me paro en esta rama. A ver sobre R, ¿Sí? prof. Fíjense, supongamos que yo me paro en esta rama, en la que acabo de marcar acá, ¿sí? La rama que va desde el nodo 1 al nodo 3, que es la referencia, ¿sí? Yo acá, este nodo, yo ya recién encontré cuánto vale la B sub 1. Yo ya conozco cuánto vale la tensión en ese nodo. ¿Cuánto va a valer entonces la corriente esta? Supongamos que yo le llame la corriente I sub 1. La I sub 1 va a valer B sub 1, ¿sí? Sobre 2 con signo negativo. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a la corriente de malla que yo había fijado anteriormente en el ejercicio anterior respecto de ese sentido. Cuando recorre esta, la corriente de malla va en este sentido y la corriente de rama que estoy calculando ahora va en este sentido. ¿Se entiende por qué el signo negativo? Disculpe, Corriente profe, saliente del nodo 1, sí. lo hiciera por la otra rama, por la de los 5 ohm y 25 volts, sería B sub 1 menos los 25 volts sobre 5. Claro. Exactamente. Bien, También. gracias. En este caso, digamos, vamos a plantearla, por ejemplo, por la rama esa que acabo de marcar. ¿Cómo quedaría? Menos la tensión del nodo 1 dividido en la resistencia que encuentra en esa rama, que es la resistencia de 2 ohm. ¿Cuánto era B sub 1? Y B sub 1 era menos 2,61 voltios, según el método de las tensiones de nodo, dividido en 2. Menos 1,31 amperes. Corriente de malla 1. ¿Lo ven a eso? Sí. Comparemos este 1,31 con lo que encontramos del método de las corrientes de malla. Fíjense. ¿Lo ven? Son iguales. Profe, Diga. no me quedó muy claro el signo negativo que se le pone a B1. Disculpe. ¿Está bien?
En el método de las tensiones de nodo, recuerdas que nosotros identificamos los nodos principales, 1, 2 y 3. Elegimos el nodo 3 como referencia, ¿sí? Y luego planteamos la ley de Kirchhoff de las corrientes sobre los otros dos nudos que me quedan, siempre planteando corrientes salientes del nodo. O sea, en este caso, corriente saliente del nodo según el método de las tensiones de nodo. Y la llamo corriente de rama I sub 1. Si querés, para no confundirnos, luego ponemos que en realidad no es, porque eso es para tensiones alternas, corrientes alternas, pero lo vamos a llamar I'1, si te parece. A ver, para. I'1 es la corriente que sale del nodo 1 según el método de las tensiones de nodo y que recorre la rama que tengo marcada en naranja. ¿Me seguís hasta ahí? Corriente saliente del nodo 1 según el método de las tensiones de nodo. Según el método de las tensiones, de las corrientes de malla, corrientes de malla, que lo vimos en el punto anterior, nosotros habíamos planteado esta corriente de malla, sentido horario. ¿Sí o no? Sí. Esa corriente de malla, al pasar por la resistencia de 2 ohmios, ¿qué pasa? ¿Cómo está respecto de la corriente que viene de la rama, según el método de los nodos, y que va bajando? Están en distintos sentidos. Claro, están en contrario, sentido contrario. Justamente por eso entonces el signo negativo que vos vas a considerar. En esta Perfecto, fórmula. profe. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí. Excelente. Bien. Corriente de malla 2. Corriente de malla 2. Volvemos al circuito. La corriente de malla 2, por ejemplo, lo puedo determinar a partir de conocer la tensión del nodo 1 y conocer el valor de la tensión en el nodo 2. Y digo, por ejemplo, que la corriente de malla 2 va a ser V sub 1 menos V sub 2 sobre la resistencia que está entre ambos nodos principales, que es la resistencia de 10 ohmios. V1, ¿cuánto vale? 2,61 voltios. ¿Sí? Y la tensión... 29,1. Exactamente. Sobre 10. Y esto me da, ¿cuánto? 3,17 amperes. 3,17 amperes, corriente de malla 2, averiguada según el método de las tensiones de nodo. La veamos, la comparemos con el mismo valor averiguado por el método de las corrientes de malla. 3,17 amperes. Son iguales. Finalmente, podemos averiguar la corriente de malla I sub 3, que según el método de en este caso, de este circuito, lo podemos hacer, por ejemplo, averiguando, y de paso a elegir una rama en donde, como decía el compañero recién, una rama en la cual contenga una fuente de tensión, ¿sí? En esa rama, ¿qué vamos a decir que es igual? A la tensión del nodo 2, considerando la fuente de 50 voltios en este caso, ¿con qué signo? ¿Positivo? ¿Por qué positivo? Porque va a favor. Fíjate. Fíjate cómo ahora yo estoy, a partir de haber aplicado un método, yo me estoy yendo a corrientes de rama, a corrientes de malla, perdón. ¿Qué tengo que hacer en ese caso para el tema de los signos? Considerar esto. Esto era la malla, la corriente de malla I sub 3 según el método de la corriente de malla, ¿no es cierto? Sí, profe. Y la corriente de rama y la corriente de esa rama que acabo de marcar, ¿no es cierto? Sobre la fuente de 50 voltios, yo tengo una corriente que es, ¿cómo? Saliente de nodo, en ese sentido. ¿Cómo es esa corriente saliente del nodo respecto de la corriente de malla? ¿Igual o distinto sentido? El mismo sentido.
Mismo sentido. Al ser el mismo sentido, corresponde en este caso entonces el signo positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Igual, no se preocupen porque después, es decir, la clase de mañana van a hacer más ejercicio con el ingeniero Caram, ¿sí? Así que ahí van a tener más oportunidad para poder practicar todo esto, ¿sí? Haciendo esto, la tensión del nodo 2 es menos 29,1 más 50 sobre 2, y esto debería dar algo así como 10,45 amperes. Corriente de malla 3, 10,45 amperes, averiguada, ¿no es cierto? De la aplicación, ¿no es cierto?, del método de las tensiones de nodo. Comparemos este valor según el método directo de las corrientes de malla, ¿cuánto daba? Corriente de malla 3, 10,45 amperes. Nos dio el mismo valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Por mi parte, sí. Perfecto. Buenísimo. No sé si sigue conectado el ingeniero Caram. Sí, Martín, hola, aquí estoy. Bien. Bueno, Claudio, considerando la hora 20:30 y así lo dejamos descansar un poquito, los muchachos no nos va a dar tiempo para hacer otro ejercicio similar. Igual mañana van a tener oportunidad de practicar esto, ¿no es cierto? Por supuesto, mañana vamos a dedicarnos directamente a la parte de tensiones de nodo. Perfecto, déjame que deje de compartir un ratito, así los veo. Esto, como toda cosa, es práctica, ¿sí? Por ahí la misma práctica les va a ir salvando las dudas respecto de esto que aclaraba el ingeniero hace rato, si es positivo, si es negativo, si es entrante, si es saliente. El tema de los signos por ahí es importantísimo tenerlo presente, y más que todo el hecho de a partir del planteamiento de un circuito determinado, poder llegar a simple vista, ¿no es cierto?, de ese circuito, según el método que nos pidan la resolución del mismo, poder plantear en forma directa lo que sería la parte matricial y, bueno, y la resolución a partir del método determinado. Eso es fundamental, y en eso un poco es la destreza que ustedes tienen que llegar a adquirir, ¿no es cierto?, en lo que respecta a los objetivos de la asignatura, ¿sí? Así que bueno, no sé si tiene alguna otra duda, alguna consulta, alguien que se haya incorporado al último que necesite que le pongamos presente, que me avise ahora. Profe, creo que yo no estuve cuando tomó asistencia. Matías Molina, dame un segundo. Profe Flores se incorporó También después. Flores Néstor. Sí, Ajá, dame un justamente. segundo. Eso estaba avisando. Flores Néstor. Flores Néstor, Nada más que no le anda habíamos el micrófono, dice, dicho, por eso no puede contestar. perfecto. Molina Matías también con presente. Yo, ¿Alguien profe, más? Mercado Luna. Entré un poco tarde. Mercado Luna Tomás, perfecto. Tomás, Profe, ya estás con disculpe, y presente. Moreno Sí. Valentín. Y Moreno Valentín, estás con presente Valentín también. Excelente. Predasi Bueno, también, Martín. Predasi, ahí le ponemos presente. Gracias, profe. De nada, ¿alguien más? Estaríamos. Bueno, listo entonces. Profe, ¿usted lo pasa a lo que hicimos ahora? Sí, quédese tranquilo, ahora corto con ustedes y ya les paso el archivito, ¿sí? Así que bueno, listo entonces, si no quedan dudas, consultas, nos estaríamos viendo. Muchas gracias. Muy bien, profe, Nos vemos, gracias. ingeniero. Listo, profe. Profe, nos vemos. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Yo, profe, hasta luego. Gracias. Claudio, quédate un ratito, por favor. Sí, eso estoy haciendo. Ahí detengo la Estoy grabación. esperando.